Estaba yo revisando hace rato y aquí está. Fíjense. Esto es súper importante y esta es la norma oficial mexicana para el ejercicio de la anestesia. Esta es la página del Diario Oficial de la Federación y aquí se encuentran todas las normas oficiales de todos, desde cómo hacer, no sé, cómo hacer sillas que tienen una norma específica, hasta cómo dar una anestesia o lo que necesitas. Entonces, la última revisión que se hizo fue en 2011, ¿sí? Y lo que dice es que tiene que ver con todos los lugares donde se lleva a cabo la práctica de anestesiología en el país. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto está avalado por los colegios, las sociedades, la federación, muchos de los hospitales, muchas de las secretarías. Y van a ver, y no sé si lo han visto en algunas otras materias, pero en parte, más que en las guías de práctica clínica, realmente la norma oficial mexicana es la que decide cuáles son los requerimientos mínimos necesarios para poder realizar el trabajo adecuado dependiendo de cada especialidad. Entonces hay una norma por especialidad, por procedimiento, hay normas para el expediente clínico, hay normas para muchísimas cosas. Entonces aquí, choro. Y obviamente estas son solamente las referencias en las cuales se ayuda. Por ejemplo, esta que es importantísima, la 168 del expediente clínico, es como fundamental. Pero, fíjense, entonces aquí trae definiciones, que es lo que estamos tratando de aterrizar en estos días. Y que por eso ya con hoy acabaríamos como todo lo básico. Anestesia general. A las técnicas utilizadas para provocar hipnosis, amnesia, analgesia, protección neurovegetativa e inmovilidad con el objetivo de que el paciente tolere los procedimientos médicos o quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación. Es decir, cualquiera sea la causa por la que yo necesito a este paciente para su anestesia general, debe cumplir con todos estos pilares que estábamos hablando de ayer. ¿Se acuerdan? La diapositiva que les mostré, había estos pilares en los cuales está basada la anestesia general. Una anestesia regional, a su vez, son todas las técnicas que se pueden utilizar para provocar insensibilidad temporal al dolor, porque tú puedes tener un bloqueo sensitivo y poco motor, es decir, que puedas mover todavía las piernas de forma parcial o que te cueste trabajo hacerlo, pero aún así se puede trabajar en el área. Y eso es a lo que se refiere. Una región anatómica para la realización de procedimientos médicos o quirúrgicos con los mismos fines. Todas estas calificaciones, por ejemplo, Aldred, ya los vamos a ver cuando veamos, ¿cómo se llama? Valoración preanestésica, que es el tema que voy a dar el próximo lunes. Pero todo esto, fíjense aquí. En el punto 4.1 son el monitoreo a la medición, registro y evaluación de las variables biológicas del paciente. Entonces ya vimos que las variables biológicas del paciente son muchas y de hecho hay dos clasificaciones básicas del bloqueo. El bloqueo puede ser invasivo y no invasivo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente que solamente tiene los parchecitos del electro, el brazalete de la presión arterial y su oxímetro, pues ese paciente no lo invado, no estoy metiéndome en el paciente para poder valorar estas variables. Una presión invasiva sería, por ejemplo, canalizar la yugular para ver cómo está saturando el cerebro o localizar la arteria radial y ponerle una sonda para poder ver qué onda, o meter una sonda esofágica o ponerle una sonda vesical para cuantificar la orina. Si yo me meto al paciente, eso se llama invasivo. ¿De acuerdo? Entonces, son como, o sea, es decir, necesito forzosamente, por norma, me lo exige la ley que yo monitorice a mis pacientes. Esto.
¿De acuerdo? ¿Dónde está aquí? El 10 punto aquí viene. Fíjense. Elementos cuidados pues, anestésicos quirúrgicos. Está aquí. Estaba por acá. Espérame. Aquí. Aquí está, fíjense. Lineamientos para el manejo transanestésico. Y lo voy a señalar aquí para que lo vamos a hacer por partes. Es decir, ya que yo conozco a mi paciente y esto es lo que vamos a ver la próxima semana, cómo se hace la historia clínica en anestesia o cuáles son la valoración que yo necesito para saber qué le voy a hacer a ese paciente y explicarle también, yo tengo que vigilar varios aspectos. Obviamente, hay un como checklist para poder saber si el paciente tiene un riesgo de sangrado, si hay sangre disponible, si tiene alguna alergia en específico, si se considera ese paciente que tiene una vía aérea complicada. Eso es como una verificación de seguridad que generalmente hace la enfermera circulante antes de que empiece. Doctor, conozca a su paciente, tiene estos riesgos y se hace un checklist con todo esto. Después de eso, yo tengo que vigilar ¿qué? La oxigenación. Súper sencillo. ¿Cómo valoro la oxigenación? Pues lo valoro de forma indirecta. Ya vieron que hay monitores que pueden valorar como, por ejemplo, la saturación venosa central y la saturación venosa periférica, como por ejemplo midiendo gases. Pero, déjenme poner aquí, estoy buscando aquí. Entonces, fíjate. Esto se ha popularizado mucho. Esto es lo que yo necesito. No solamente, fíjense, aquí está. ¿Dónde sería mejor? Este de acá. Fíjense. Entonces, si ustedes analizan esta imagen, aquí que está muy chiquitita, pero que yo espero que gracias a la magia de la computadora puedan verlo, lo único que hago es esto, y estoy evaluando esta curva. Esta curva de pletismografía es una representación también del trabajo del corazón y cómo la sangre viaja fluctuando como en la presión de pulso. Entonces, que tenga esta morfología también es importante porque se puede analizar. Se puede analizar como muchas de las partes. Y lo que hace realmente el oxímetro de pulso, y es lo importante, es que el aparato lo que hace es interpretar cuánta hemoglobina está saturada a través de un análisis por luz. Sí, ahorita que estamos viviendo esta pandemia horrible y asquerosa, y hemos tenido como mucho más contacto con ¿cómo se llama? Con oxímetros, todo el mundo. Fíjense, ya vieron cómo aquí tiene sus curvas de capnografía aquí, pero lo que necesito es esto. Fíjense, este está padrísimo. Uy. ¿Ya vieron? Estos cambios en la forma de la onda pueden hablar de muchos problemas, ¿no? Si, por ejemplo, la amplitud de la posición cambia o la muesca, esta dicrota, que si se acuerdan cómo se da en el ventrículo izquierdo gracias al diagrama de Wills, uno donde venían todas las curvas. Eso, muchas gracias. También yo lo puedo analizar porque al final, si se dan cuenta también, como yo estoy midiendo la sangre arterial que lleva hemoglobina cargada de oxígeno, esta sangre está viajando en ondas, en pulsos, y varía. Entonces, por eso también la pletismografía se ve así. ¿Ya vieron? Entonces, yo puedo hacer un análisis como complejo de que le esté pasando a este paciente solamente viendo cómo cambia la onda de pletismografía en el oxímetro. Pero al final es eso, es como lo que hace el aparato es analizar la luz a través de la piel.
Entonces, por ejemplo, un paciente saturado es un paciente que está morado o rosita. Digo, morado en vez de rosita. Entonces, déjame ver aquí. Fíjense. Aquí me bajé mejor. ¿Verdad? Entonces, lo único que hace es esto. Estos diodos luminiscentes necesitan ir en esta posición. La luz tiene que caer en la uña para que el fotodetector pueda analizar qué tan saturado está esto. Entonces, acuérdense, el oxímetro no funciona con una persona que tenga las uñas pintadas. ¿Sí? Si ustedes tratan de ponerle un oxímetro a una persona con las uñas pintadas, pues no va a poder hacer ese trabajo y va a ser como complicado. Sobre todo ahorita que todo el mundo anda trayendo prácticamente oxímetros en el bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, y todo bien, muy bien. Entonces, fíjense que aquí viene una parte como rara de la norma. Dice, todo paciente que reciba un procedimiento anestésico debe recibir, en su caso, oxígeno suplementario. Probablemente el único paciente que a lo mejor en quirófano no necesita oxígeno es este paciente que a lo mejor se le está realizando un procedimiento con anestesia local, por ejemplo, a lo mejor quitar una uña, y el paciente es como súper paciente, soporta sin ningún problema la infiltración de anestésico local y le hacen el procedimiento. Y si solamente es muy poquito medicamento y se lo ponen de forma local, probablemente no lo necesite. Pero todo paciente necesita, si es sometido a las técnicas que ya hemos hablado. Luego, esto ya voy a hablar de máquina de anestesia aparte, pero lo que hacen es esto que les estaba yo platicando. Agarran el oxígeno que viene de los tanques y que viene a mucha presión en la pared, lo trabajan con él para disminuir su presión y poderle entregar una presión bajita al paciente para que yo pueda ventilarlo de forma mecánica. Entonces, esto lo vamos a ver después cuando veamos lo de máquina de anestesia. Lo vamos a ver por ahí después. Y va a ser como muy breve porque es un tema complejísimo que tiene que ver con física y anestesia. Circuitos anestésicos, las presiones de los gases, cómo se maneja todo eso, es realmente un tema como súper árido, padre, pero árido. Luego, fíjense, lo que estamos viendo nosotros, que es monitorización. En todo procedimiento anestésico, el médico vigilará clínicamente la coloración y llenado capilar apoyado por la oximetría de pulso. ¿Qué quiere decir? No le quites los ojos encima al paciente. Y obviamente, la oximetría es una gran ayuda para saber cómo está saturado. Aquí dice, será necesario vigilar la permeabilidad de la vía y la ventilación pulmonar, y eso tiene que ver, obviamente, también con la oximetría. Si yo tengo una permeabilidad de la vía y de la ventilación pulmonar adecuada, con las condicionantes adecuadas también cardiovasculares, yo voy a tener oxígeno circulando. Entonces, todo esto lo veo de forma indirecta con el oxímetro. Luego, obviamente, yo tengo que estar vigilando los parámetros ventilatorios. ¿Será recomendable? Fíjense aquí cómo dice, será recomendable, pero no obligatorio el uso de capnografía y capnometría en todo procedimiento de anestesia general. Esto es lo ideal. Hay una parte después en la norma donde se exige en procedimientos laparoscópicos. Pero obviamente si yo sé cuánto está expirando mi paciente en el CO2, pues entonces yo tengo un mejor control de cómo funciona esto. Fíjense aquí. Curva de capnografía. Entonces, esta es mi curva de capnografía. Yo lo que hago es en el tubo endotraqueal ponerle un tubito que lleva a un analizador de gases y esto hace que el monitor pueda vigilar esto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Viendo cuántos CO2 está sacando el paciente y cómo lo hace. Es decir, el paciente... ok. Oh, no. Perdón. Yo lo que estoy analizando, si se dan cuenta,
esta parte se eleva. Si ustedes lo vieran en tiempo real, el paciente cuando expira, se eleva. Y cuando, ¿cómo se llama? Inspira, cae. Entonces, la expiración es de este punto, del punto A al punto D. Y los cambios en los puntos, esto es lo normal, los cambios en los puntos puedo hablar de muchos problemas. Por ejemplo, miren, aquí hay una imagen súper bonita. Déjenme ver si hay otra con una mejor definición. Está esto. Para no hacer el cuento más largo, yo lo que veo, en verdad, son elefantitos como en el Principito. ¿Sí? ¿Lo vieron? Son elefantitos. Se los comió la serpiente. Pero yo puedo hacer, les digo que análisis de lo que puede ser. Entonces, si un paciente tiene EPOC o tiene, por ejemplo, perdón por dar un clic. Fíjense. Por ejemplo, si está obstruido o si oscila o si cambia la forma normal, yo estoy teniendo un problema o el paciente tiene una condición que está, ¿cómo decirlo?, influyendo su ventilación. Entonces, el análisis también de la capnografía es importantísimo. ¿Qué más? Alarmas audibles, pero obviamente, si yo estoy vigilando esto, yo lo que veo es finalmente qué presión estoy manteniendo en la vía aérea, cuánto volumen estoy metiendo, qué frecuencia, qué PIB, qué relación inspiración, el modo ventilatorio en el que tengo. Es una variable, como muchas variables que se tienen que valorar. Luego, cuando se valora la función cardiovascular, se hace de preferencia con el ritmo cardíaco. ¿Con qué? Con electrocardiografía continua. Esta electrocardiografía continua es nada más que un monitor que está revisando en tiempo real lo que le está pasando al paciente. Fíjense, quiero como un monitor. Ayer habíamos visto mucho, espérame. Sí, yo lo que hago es esto. Vamos a agarrar uno que esté. Mire, este que viene muy bien. Yo lo que tengo es esto en el quirófano. Y esta es mi saturación. Esta es la curva de pletismografía. ¿Ya vieron cómo tiene aquí su onda dicrota? Y cómo va a la par con la presión arterial. Esto todavía, ahorita lo voy a explicar. Esto, de hecho, es un tema solito de física, de la regulación de la presión arterial y de cómo se mide. Pero lo que estamos hablando es esto. Yo le pego 5 electrodos al paciente. Hay algunos de 3. Y con estos yo puedo ver casi todas las derivaciones. No todas, pero casi todas. Entonces puedo realmente, yo lo que hago es vigilarlo. Y generalmente yo lo vigilo con dedos. Yo pongo dedos o puedo poner alguna otra derivación que me interese y lo puedo dejar de forma continua. Es decir, en tiempo real yo estoy viendo cómo está. Este paciente, por ejemplo, tiene ritmo sinusal, tiene onda P. Esta onda P está seguida de un complejo QRS. ¿Eso qué quiere decir? Que es un ritmo sinusal. Este paciente en este caso tiene 80 latidos por minuto y no tiene ninguna alteración, al menos visible. ¿Qué hubiera pasado en el paciente que les platiqué hace rato? Esto, póngale aquí un 1 y estos complejos súper pegaditos. Y esto en vez de tener 91 tenía 40. Porque acuérdense que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de las resistencias periféricas. Pero ¿qué pasa cuando el corazón late tan rápido?
pues no le da tiempo de llenarse, saca poquita sangre, no hay volumen, y si no hay volumen, pues no hay presión. Entonces, es por ahí. Fíjense, vamos a regresar aquí, lo que dice la norma oficial. Entonces, ¿qué pasa? Hay que registrar la presión arterial en periodos de no mayores a 5 minutos. Y esto lo hace el aparato con un brazalete que está pegado generalmente a este monitor. Si yo no tuviera, a lo mejor necesitaría estarle con un brazalete yo a mi paciente tomándole cada 5 minutos la presión arterial. Y es bien importante porque algún cambio súbito yo me percato y puedo actuar. Esa es la ventaja de él. Pero en algunas condiciones, por ejemplo, si yo voy a trasplantar un riñón, donde la presión arterial es fundamental para que ese riñón eventualmente pueda jalar, pueda perfundirse y pueda empezar a filtrar. Ese es el término adecuado. Entonces yo le pongo a la arteria, sobre la radial, sobre todo la radial, un catéter, y este catéter va al monitor. Lo que hace es hacer el análisis de lo que está pasando en la arteria. Y obviamente yo tengo un domo que va a la altura del corazón para que esta presión arterial invasiva pueda registrar esto que está sucediendo a nivel central. Entonces acuérdense que lo que está midiendo es la presión máxima y la presión mínima. Entonces este paciente tiene 118 sobre 76. Aquí no se ve tan bien, pero generalmente viene aquí, por ejemplo, aquí tendría un 120 aquí arribita, aquí tendría un 80. Es decir, también el análisis de lo que está sucediendo me interesa mucho. Un paciente hipertenso hace curvas mucho más agudas y un paciente que está hipotenso hace como si fueran, déjenme se los pongo para que, si tengo aquí Google a mi servicio, yo no sé por qué no lo podemos ver. Bien. Aquí está el esquema, fíjense. Cuando vayan al hospital, sí, ya los invité. Cuando vayan al hospital es lo que estaba yo diciendo. Yo le pongo aquí en la arteria radial el catéter y esto lo pongo a la altura del corazón, el transductor. Y este transductor lleva un cable que va al monitor para poder recibir la información y yo interpretar esto. Entonces, creo que en este se ve mejor. ¿Ya vieron? Arteria radial, yo hago esta interpretación. Y obviamente va conectada a una solución para que esto pues, no se tape. Yo pueda de forma continua estar midiendo. Es decir, aquí tiene un pulso. Y este pulso lo mide y lo analiza el aparato. Entonces es bien, bien, bien importante. Y estos son, ¿sí? Y finalmente todo esto es, por ejemplo, esto es muchísimo mejor. Este es el trabajo que realmente está haciendo. Este es el trabajo eléctrico y este es el trabajo mecánico en la arteria. Es decir, tiene una presión máxima, la arteria, de 120 y una presión mínima de 80. ¿Ya vieron? Este paciente tiene 120 sobre 80. Así de fácil. Y sé perfectamente que más o menos a 105 por ahí se cierra la válvula aórtica y da parte al inicio de la diástole. Es decir, fíjense que desde este punto hasta este punto, el corazón se llena. ¿Ya vieron? Es decir, se cierra la válvula, se llena el corazón, y ya que se llena el corazón, ¡pum!, manda la sangre. Entonces, yo lo que veo cuando pongo una arteria son ciclos cardíacos. Y es bien importante para analizar cómo se llena el corazón, si tiene un problema de volumen, si tiene un problema mecánico, muchas cosas.
Doc, este tipo de monitorización es para anestesia general o también regional. Depende del procedimiento. Porque yo puedo, por ejemplo, tener un paciente bloqueado, le pongo un bloqueo y aparte lo duermo. Por ejemplo, así manejamos generalmente los trasplantes. Yo le pongo un bloqueo regional, le dejo un catéter peridural para el dolor después o para manejarle menos opioides durante la anestesia general, lo duermo completamente y le pongo la arteria. Se puede hacer, depende del procedimiento. Esta monitorización, cualquier paciente donde yo pueda tener algún problema importante de sangrado, es una buena indicación. Por ejemplo, yo voy a meter a un paciente de neuro a quitarle un tumor, le pongo un catéter. Toda la cirugía cardiovascular es fundamental para poderse hacer. En el trasplante se hace, por ejemplo, en pacientes muy inestables, en pacientes chocados. A mí me interesa saber todo el tiempo cómo está la presión arterial. Entonces, esa es otra de las indicaciones. Finalmente tiene que ver, les digo, con el sapo la pedrada, pero es una ayuda muy, 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 muy grande saber cómo está todo el tiempo la presión arterial. Y de hecho hay como muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, analizar las diferencias de curvas para ver si este paciente responde nuevo a volumen. Les digo que yo puedo ver aquí ciclos cardíacos, cómo está sacando este corazón, y lo puedo complementar con, por ejemplo, con estos sistemas de invasión que me pueden dar gasto cardíaco, todo esto para saber realmente qué está pasando en lo cardiovascular y que si yo tengo que hacer alguna intervención para mantener al paciente adecuadamente. Entonces, es por ahí. Entonces, dígame. Disculpe, tengo una pregunta. No sé si es muy obvio, pero No. por ejemplo, en lo que acabamos de ver de la presión arterial invasiva, que nos dijo que el monitor se pone a nivel del corazón, o sea, como en una mesa que está a la altura del corazón. No, fíjate, yo puedo tener al paciente de cabeza si quiero, o acostado. Aquí se ve mucho mejor. No. Esta es la no invasiva. Déjame ver si hay más imágenes. Porque, por ejemplo, pues decía que en la cirugía de corazón, pues claramente lo tenemos que tener monitoreado, pero pues cuando es de corazón abierto, pues está abierto. Entonces, ¿dónde pongo el monitor? No, fíjate que lo básico es esto. Tú pones aquí la arteria, ¿cierto? Ajá. Tú canalizas aquí la arteria, padrísimo. De repente aquí tienes retorno y esto está conectado a un sistema, ¿sí? Que tiene un transductor. Este transductor yo lo puedo colgar en un tripié. Fíjate, yo lo puedo colgar, aquí se ve muy bien. Yo lo puedo colgar en un tripié a la altura del corazón para que el monitor me pueda dar la información que yo necesito. O sea, no tengo que ponérselo aquí. Ajá, sí, ok. Lo que está haciendo el transductor es decir, si tú agarras este transductor y lo subes, va a cambiar la presión arterial inmediatamente solamente por la posición. Es como al tomarlo de manera normal tenemos que poner el igual, bueno, el brazo a nivel se supone que del corazón. Por eso Ok, va, ya. Y acuérdate que gracias, todo por arriba, la presión arterial baja. Todo por abajo, la presión arterial sube. Entonces, si tú agarras y lo tenías a la altura del corazón, tiene 120/80, pero lo bajas, de repente el monitor te va a marcar, no sé, 80/40. Y no porque esto esté pasando aquí, perdón, es porque lo subiste, ¿sabes? O sea, si tú cambias este transductor, pues entonces vas a alterar esto. Por eso tiene que ir a esta altura. Esta imagen está como súper más entendible. Ok, gracias, Doc. Perdón. De nada, Flor. Bueno, y luego, fíjense, ¿qué más? Todo de la presión arterial. Entonces, esas son las dos formas que yo tengo de valorar la presión arterial, invasiva y no invasiva. Ya les dije que cuando quieran ir al hospital, cuando puedan ir al hospital, mejor dicho, se van a dar cuenta de las cosas que hacemos y por qué. Entonces, es como complicado con imágenes, y es más, hasta en la facultad sería complicado verlo. Pero se puede, todo se puede en esta vida, todo se puede. ¿Qué más es fundamental para poder monitorizar al paciente?
La temperatura. La temperatura es un parámetro que a mí me interesa mucho porque el paciente sometido a una anestesia general y a veces una regional, si no se mueve, si de repente está abierto, por ejemplo, alguna cavidad importante, pierde líquidos o está en contacto con soluciones frías, la temperatura del paciente puede disminuir y yo puedo tener un problema muy grande. O, por ejemplo, si el paciente está hipertérmico o tiene fiebre, pues ese paciente va a consumir mis medicamentos muchísimo más rápido. Por ejemplo, porque yo tengo relajantes neuromusculares que utilizan vía de Hoffman y es una vía metabólica en la cual colinesterasas y temperatura se encargan de la metabolización de ese paciente, de ese medicamento. Entonces, un paciente hipertérmico con fiebre, en vez de que le dure el efecto 30, 40 minutos, me va a durar 15 y pues voy a tener muchos problemas. Entonces, esto es lo que yo monitorizo y por qué lo hago. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, ayer y hoy hablamos de monitorización. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, chiste, anécdota? Doc, por ejemplo, ahorita que menciona lo de la temperatura, que con fiebre y hipertermia se metaboliza más rápido la anestesia. ¿Podríamos considerar en algún momento reducir a través de las soluciones un poco la temperatura para aumentar, más bien para disminuir este metabolismo? Sí, pero fíjate que lo importante es verlo para tomar una acción. Entonces, tú lo que haces es, a lo mejor le pones metabrizol, le pones paracetamol y le pones soluciones frías, tanto intravenosas como le puedes poner trapos húmedos así en la cabeza o en las articulaciones. Bueno, en las axilas y en las ingles les va súper bien. Entonces tú tratas a como de lugar hacerlo. Y de hecho, por ejemplo, cosas que ya no suceden, pero la asociación de algunos anestésicos y inhalados y succinilcolina provocaba en pacientes hipertermia maligna. Entonces, por alteraciones de las proteínas sensoras del potencial de acción que conectan en la tríada, la dihidropiridina, hay personas que tienen defectos genéticos y la asociación de estos dos medicamentos hacía que los pacientes se contrajeran y que tuvieran espasmos musculares y que el metabolismo de todos los músculos se activara y eso provocara fiebres de más de 40 grados. Y estos pacientes, si no se les controlaba rápido la temperatura, se podían morir y pueden hacer daño central súper importante. Entonces, si yo lo estoy viendo, que de repente, si lo tengo monitorizado, lo puedo atacar. Sí, bueno, lo que haces es atacar el problema lo antes posible porque lo estás viendo. Entonces, eso a mí me gusta muchísimo en mi especialidad, que es como súper gratificante, que las cosas que le pones, le haces, se viven en tiempo real. No es que de repente, está hipertenso, muy bien, se va a tomar sus pastillas y nos vemos en un mes para ver cómo le va, ¿sabes? Sino que tú, en ese momento, ese paciente hipertenso o que está en emergencia hipertensiva, tú tienes que manejarla ahí. Entonces, todo esto se puede hacer por los sistemas de monitorización. ¿Sale, cosillas? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, no, puede ser, a lo mejor. Todo bien, Doc. Very good, me parece excelente. Entonces, nos vemos el lunes. Lean lo que puedan de valoración preanestésica, que ahí sí nos vamos a aventar un ratillo porque es la piedra angular que me permite a mí tomar una decisión. Lo que realmente voy a hacer en quirófano depende de la valoración preanestésica. Entonces, lo que vamos a hacer es la justificación
de por qué se hace, cómo está basado en la norma y de repente cómo yo voy clasificando los problemas que necesito conocer para atender mejor al paciente y que sea mi manejo tanto efectivo como seguro. Entonces, valoración preanestésica, léanlo de donde puedan y nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Sí, Doc, muchas gracias. Doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Cuídense hartísimo, por Nos favor. vemos, Doc. Gracias, doctor. Nos vemos. Que esté muy bien. Doc, bonita noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sueñe bonito. Chao, igual ustedes. Cuídense mucho. Adiós, Doc. Buenas noches. Adiós. Trabo mi computadora. ¿Me podría decir qué es para estudiar para el lunes, por favor? Valoración preanestesia, Carmelita. Gracias. ¿Sale? Bye, Doc. Adiós.